olvide. Ok. Hay un sitio en internet que es muy bueno para como tutorial. Y ese sitio se llama w3school.com. W3schools, ¿verdad? Termina en s ahí, .com. Como dijéramos W3 escuela, ver en inglés, .com. Este sitio tiene una cantidad de tutoriales allí, uno escoge el que uno necesita. Voy a entrar para que vean. Cualquiera que quiera explorar más ejemplos y demás. Cuando uno entra a este sitio, w3school.com, aquí dice tutoriales. Por acá abajo también aparecen todos esos tutoriales y podemos encontrar aquí diferentes lenguajes y demás. Y aquí está R, además de otros, ¿verdad? Aquí están todos resumidos, aquí está el R, podemos escoger R. Eh, Déjenme arreglar un poquitito esta cosa acá. Demasiado. Ups. Como les decía entonces, estos tutoriales aquí explican desde el inicio cómo se puede hacer para aprender, ¿verdad? Por forma autodidacta diferentes tipos de lenguaje. Así que vamos a ver hoy entre las estructuras que existen, ya vimos los vectores, no hemos visto las listas todavía, pero vamos a ver por ejemplo las matrices. Las matrices son arreglos de 2 por, de n por n, ¿verdad? Puede ser 2 por 2, 3 por 3, o pueden ser arreglos como tablas, ¿verdad? Fila por columnas. Así que nosotros podemos trabajar con ese tipo también de estructuras en R. Vamos a ver lo que nos dice este sitio de las matrices. Dice que las matrices son datos en dos dimensiones que están entonces configurados en columna y fila, ¿verdad? Podemos entonces representar una matriz de la siguiente forma. ¿Cómo se crea una matriz? Vamos a poner aquí, vamos a llevarnos esto acá y vamos a abrir el sitio Colab. Así es la forma de usarlo, la más fácil. Vamos a abrir Colab. Y vamos a empezar a trabajar con los ejemplos que nos da el sitio de W3 School. Para que vean cómo pueden ir avanzando también de esta manera. Vamos a poner aquí matriz, vamos a ponerle M1, el nombre de esa matriz. Vean que aquí tenemos una matriz que dice, bueno, aquí vamos a quitarle esto. Damos como un vector, ¿verdad? Ponemos un vector. Ese vector tiene que tener tantos elementos como filas y columnas le demos a esta matriz. Vamos a ver cómo se presenta esta matriz. La primera vez siempre demora un momentito. Ok. Esta matriz, dice aquí, es una matriz de 3 por 2 de tipo doble. O sea, doble significa de doble precisión. Los números, aunque se vean enteros aquí, tienen punto decimal. Entonces esta es una matriz de 3 filas. Row en inglés es filas. O sea, n es el número, n row es el número de filas, es igual a 3. O sea que tiene 1, 2, 3 filas. Y o sea, columnas, número de columnas es igual a 2, o sea que tiene 2 columnas. Es muy importante que vean cómo se arregla este vector dentro de la matriz. Fíjense que se va ubicando, ¿verdad? En orden de columnas, o sea, 1, 2, 3, luego sigue 4, 5, 6. Una cosa importante cuando se crean las matrices es que
la cantidad de dígitos que hay aquí o elementos que hay en el arreglo tienen que coincidir con la multiplicación de este número por este número. O sea, el número de fila por el número de columna. En este caso 3 por 2, 6. Tienen que haber 6 elementos aquí en el arreglo. Las matrices aceptan datos de un solo tipo. O sea, si son números, todos tienen que ser números. Pueden ser también datos alfanuméricos, por ejemplo, nombres, o sea, cadenas, ¿verdad? Pero todos deben ser entonces cadenas. No podemos mezclar una cosa con la otra. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear una matriz M2. Bien, aquí la asignamos. Vemos la palabra matrix, ¿verdad? Matrix. Vamos a colocar aquí entonces elementos. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3. O sea que debemos añadir aquí o poner una cantidad de elementos que va a ser 9 elementos. Entonces vamos a hacerla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 elementos que vamos a colocar. Entonces el número de filas es igual a 3 y el número de columnas es igual a 3, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una matriz de 3 por 3 y estos son los elementos que se van a copiar en esa matriz. Tenemos que imprimirla. Para imprimirla vamos a poner el nombre de la... Esta variable absorbe todos esos datos en un solo arreglo, ¿verdad? Que se llama entonces una matriz. Ven, aquí tenemos la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden que las matrices son entidades, ¿verdad?, que podemos acceder también a cada uno de los elementos de esa matriz. Por ejemplo, si queremos acceder al elemento de M1, el elemento 1, o sea, el primer elemento, primera fila, primera columna, o sea, este elemento de aquí, el inicial, eso me va a dar entonces el elemento número 1. Por ejemplo, si queremos acceder a este 8 que está aquí, sería la segunda fila, la tercera columna, que está en M1. O sea que este va a ser la segunda fila, tercera columna. Siempre el primer número va a ser la fila y el segundo va a ser la columna. ¿Ven? Entonces me va a dar el 8 que está aquí. O sea, yo puedo acceder a cualquiera de los elementos de la matriz utilizando esta forma de expresión. O sea que entre corchetes cuadrados colocamos tanto, primero, la fila, ya sé qué es lo que me está dando el eco, es la tablet. Voy a bajar el volumen. Okay. Entonces me desconfigura, aquí quería poner la imagen allí, pero no me voy a tener que quitarla ahorita, ¿será? Ok, vamos a ver entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, pueden tener también, por ejemplo, matrices por ejemplo, de cualquier nombre. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a abrir una matriz nueva, voy a poner aquí otro código. Por ejemplo, yo quiero una matriz de nombres. ¿Ven? Vamos a asignarle a esa matriz de nombres. Recuerden, la palabra matrix es la que va a iniciar o a crear la matriz. Entonces vamos a poner aquí el arreglo de los nombres. Por ejemplo, voy a ponerlo todo en mayúscula: Juan, Luis, María,
y vamos a poner Karen. Este es el arreglo que van a ir en la matriz. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, número de columnas. Eso sí va en minúscula. Número de columnas debe ser, dígame. Eh, Miren una cosa, allí ¿usted está con la computadora o está con el celular o tablet? Ustedes tienen aquí a la derecha, cuando ustedes ven el Meet, aquí a la derecha ustedes van a tener es como un circulito que hay ahí unas señalitas ahí que hay, ¿verdad? Como para agrandar. Usted puede entonces apretar eso y se le va a poner entonces toda la pantalla. Fíjese para ver. Yo lo tengo acá en la tablet, por eso lo estoy poniendo en una tablet acá para comprobar y se ve nítida la imagen. Pero tiene que tenerla así expandida, ¿verdad? O sea, escogen, aquí está viendo aquí el Meet, ¿verdad? El que yo tengo aquí. Usted abre este de aquí lo abre, ¿verdad? Para que quede entonces completa la pantalla. ¿Sí? Y ahí a la derecha le aparece un botoncito allí que se aprieta para entonces que aparezca completa la pantalla. O sea, se expande más todavía la pantalla. No sé si alguien algún otro tiene esa misma dificultad. Me dicen, por favor. Todo bien, hay que expandir la pantalla para que se pueda ver. Yo por eso lo tengo acá en la tablet al lado porque así yo compruebo que debe verse bien allá. Vamos a ver. Ok, vamos a poner aquí número de columnas y el número, no importa el orden, el número de columnas y el número de filas se pueden poner en cualquier orden. N-col y N-row también vale. Vamos a ver ahora la matriz nombres. Bien, aquí debe verse entonces una matriz de nombres. Ven ahora. Juan, Luis. Fíjense que el orden siempre va a ser de llenado, va a ser por columnas. ¿Ven? Juan, luego viene Luis, que es el segundo, luego María, tercero, y Karen, de último. ¿Ven? Así es la forma de llenado de esta matriz. Siempre en las matrices les va a aparecer esto acá, ¿verdad? Que les dice que es una matriz de tanto por tanto, en este caso de 2 por 2, o sea, 2 filas por 2 columnas, de tipo carácter, ¿ven? De tipo carácter. Ok, vamos a ver qué más nos dice entonces RSchool. Ok, vamos a acceder a los elementos de esta matriz. Vamos a poner la matriz nombres. Vamos a subir que yo quiero acceder al elemento María. O sea, María está en la primera fila, la segunda columna. Entonces, para acceder al elemento María, entonces sería 1, 2. O sea, primera fila, que es la primera que está aquí, segunda columna. Eso me va a dar entonces el elemento María. Fíjense que es una variable de caracteres. Por eso va a aparecerles entre comillas. Si queremos acceder, por ejemplo, al último elemento, sería el elemento 2, 2. Dígame. La pantalla esta que estoy... Yo no sé por qué ustedes no lo pueden ver. Yo acá tengo Qué raro.
Sí, sí, la cosa es que yo, bueno, yo quiero usar el otro programa porque con eso me da más facilidad de hacer otras cosas. En la pantalla ya se me limita un poco, si comparto pantalla se me limita lo que puedo hacer. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla para ver. Ok, me dicen ahora, yo lo veo acá igual de las dos formas. Sí, ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver, vamos a tratar de... Es que así entonces ya no puedo estar pasando de un lado al otro tan fácilmente porque... Bueno, vamos a ver. María, aquí entonces ya vimos que el elemento 22, vamos a ver nombres, vamos a ver el elemento 2,2 sería la segunda fila y la segunda columna. ¿Ven? Aquí tenemos entonces Karen, sería el nombre, ¿verdad? Que está en la columna, en la fila 2, en la columna 2. Y así podemos entonces a realizar diferentes operaciones con matrices en caso que sean numéricos, pero eso lo vamos a hacer aparte el día de la parte matemática. Yo voy a quitar mi de aquí esto porque se configura cada rato. Vamos a ver la mala imagen. Ok, vamos a pasarlo acá. Ahí. Ya me desaparezco yo de allí. Ahora, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces ya que podemos utilizar tanto números como caracteres, ¿ven? Como caracteres. No podemos combinar las dos cosas. Si ustedes ponen, por ejemplo, vamos a suponer que yo cambio a Luis y le pongo el número 45, por ejemplo, miren lo que va a pasar. Me pone el 45 aquí. Ese es pero es este elemento que está aquí ahora no va a ser un número. Vamos a ver la fila 2 1, ¿verdad? El 2 1, columna 1. Ven, el 45 no es un número, es una variable de caracteres que dos dígitos, ¿verdad? 45, pero es una cadena. ¿Ven? No se puede, esto que está aquí no se puede multiplicar ni sumar ni nada porque no es un número. ¿Ven? Entonces hay que tener presente eso. Si ponen números, lo pueden poner, pero no se van a considerar como variables numéricas. Ahora, cuando, por ejemplo, queremos, por ejemplo, ver una columna completa o una fila completa. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo quiero aquí en nombres, yo pongo, por ejemplo, la 1, ¿verdad? Vamos a ver qué sale. Aquí nada más pongo coma y acá nada, ¿verdad? En la columna no pongo nada. Entonces quiere decir que me va a salir la primera fila, todos los elementos de la primera fila. Eso quiere decir entonces que yo estoy indicando aquí que la primera fila y todas las columnas, el espacio allí sin nada, significa que quiero todas las columnas en este caso. Si lo ponemos al lado contrario, por ejemplo, nombres, y ahora pongo coma 1, ahora lo que estoy escogiendo es los elementos de la primera columna. ¿Ven? Me aparecen entonces los elementos de la primera columna. Aquí, Juan y el 45. ¿Ven? Estos son los elementos de la primera columna. Entonces, recuerden bien, aquí la fila 1, ¿verdad? Todas las columnas de la fila 1. O sea que voy a escoger todos estos números o elementos que estén aquí en la primera fila. Vean que si pongo 2 aquí, me aparece ahora, ¿ven? Los de la segunda fila. ¿Ven? Los de la segunda fila, o sea, 45 y Karen. Lo mismo acá, si yo coloco
un 2 aquí, quiero la columna 2, todos los elementos de la columna 2. Ese espacio o espacio vacío aquí, ¿verdad? Antes de la coma indica que quiero todas las filas de la columna 2. O sea, el intercepto entre la columna 2 y todas las filas. O sea que son entonces estos elementos. ¿Ven? Aquí sería, vamos a ver, este de aquí. Vamos a llamarlo para ver. Aquí estaría María y Karen. Es columna 2, todas las filas que están contenidas en la columna 2. Esto es muy importante porque cuando a veces queremos nada más una fila o queremos una columna. Si queremos un elemento específico hay que poner los dos números. Ahora, por ejemplo, esta es una forma que a veces puede confundir un poquito. Bueno, esta matriz no nos va a servir para esto porque vamos a tomar esta matriz que está aquí. Vamos a agarrarla toda para ver este ejemplo. Vamos a ponerle frutas. Ese va a ser el nombre de la matriz. Aquí van a ver entonces apples, banana, cherries, orange, grape. Esas son frutas, ¿verdad? Manzana, banano, cereza, naranja y así, ¿verdad? Entonces, uvas y demás. Entonces, aquí nos dice que son, la última es fig, ¿verdad? Entonces, n row son 3 filas y 3 columnas. Vamos a ver esa matriz. Bien. Vean que nuevamente vamos a repetir lo mismo. Se va llenando por columnas. Lo que uno coloque acá en una sola línea lo va poniendo acá en columnas. Así, por ejemplo, si quisiéramos, alguien entró allí un momentito para ver, aquí está. Ahí le puse no admitir. Puse no admitir. Yo no sé si alguien le dice ahí para que entre nuevamente, no sé quién, no me fijé quién era. Con lo que fue no admitir. Pues que lo mande de nuevo. Ahora, vamos a ver lo que nos dice acá el ejemplo. Podemos llamar a más de una fila o a más de una columna poniendo, ¿verdad? Aquí en un arreglo las filas o las columnas que yo necesito. Por ejemplo, aquí la 1 y la 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la matriz frutas, yo puedo querer, por ejemplo, el 1 y el 3. Por ejemplo, las filas 1 y 3. ¿Ven? Entonces, me va a dar los elementos que están en la 1 y en la 3. Fíjense que cogimos la fila 1 y la fila 3. ¿Ven? De esa manera entonces hemos asignado aquí solamente a esta variable. Esto se puede asignar a una variable si no quiere una variable. Vamos a ver nuevamente, no me equivoco. Ahora sí entró. Ahora parece que entró solo. Ok. Ejemplo, si quiero tomar por ejemplo la columna. Vamos a suponer que ahora las columnas, yo quiero la columna 2 y la 3 solamente. Quiero estas dos columnas de aquí. Entonces vamos a agarrar frutas. No quiero las filas, sino quiero las columnas, la 1 y la 3. Solo la pongo en un arreglo. ¿Ven? Quiero la 1 y la 3. Recuerden que esta C pequeñita, en el paréntesis, ahí se ponen los elementos del vector que uno quiere, ¿verdad? En este caso, quiero entonces la columna 1 y la columna 3. Vamos a ver. Ahí me va a salir esta y esta. Vamos a
ver aquí, ¿verdad? Apple, bananas, cherries, acá, entonces las peras, los melones, ¿verdad? Esta es la fila entonces, la primera y la tercera. Si agarramos, por ejemplo, la segunda y la tercera columna, ¿ven? Entonces aquí sería la segunda y la tercera columna, ¿ven? De esa manera se trabajan muy bien las matrices cuando uno necesita extraer de la matriz una porción de esa matriz. Entonces se hace de esta manera. Recuerden bien, no se, uno se les puede olvidar de repente, ¿verdad?, cómo es la cosa, pero acuérdense que el primer número que uno coloca aquí es la fila y el segundo es la columna. Si no coloco el número de la columna, quiere decir que quiero todas las columnas. Lo mismo con las filas. Aquí estoy solamente señalando las columnas. Entonces, si no pongo nada antes de la coma, quiere decir que quiero todas las filas. ¿Ven? Y así, por eso van a salir todas las filas aquí de la columna 2 y la columna 3. Ok. Para, eh, para añadir, por ejemplo, elementos a una matriz, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos añadirle columnas. Entonces la función para añadir columna va a ser cbind, o sea, cbind, ¿verdad? Es la función que se utiliza para añadir columnas. En este caso, tenemos que al nombre de la matriz original, que es este, se pone primero, separado por coma, y después la columna que queremos añadir. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo quiero añadir estos datos a mi fruta que tengo allá, ¿verdad?, en las columnas. Control C, vamos a venir acá. Vamos a hacer otro, frutas 2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo voy a añadir con esta función cbind o cbind a esta matriz que tengo acá, que se llama frutas. Voy a colocar aquí fruta. Le voy a poner allí las frutas que voy a añadir al arreglo. Y eso se va a aquí asignar a esta nueva variable, a esta nueva matriz. Entonces esta matriz ahora va a tener, y como esta tenía 3, perdón, esta tenía 3, ahora frutas 2 va a tener 4 columnas. Vamos a ver. ¿Ven? Aquí le añadió estos nombres. ¿Ven? Se los añadió a las frutas, ¿verdad? A la matriz frutas. Y ahora es una matriz de 3 por 4. ¿Ven? Porque ahora tiene una columna extra. Si agarramos la misma variable, la misma matriz, fíjate que esta no ha cambiado, esta se mantuvo igual. ¿Ven? Esta solamente lo que se hizo fue agarrar la matriz, esta matriz, se le adicionaron estos y se asignó a otra variable. Así que esta no cambió. Vamos a ver, por ejemplo, lo contrario. Ahora yo quiero añadir estos nombres, pero en las filas. Vamos a añadir entonces, vamos a crear una variable nueva, frutas 3. Entonces, para las filas es rbind. Bind es como unir, ¿verdad? Unir dos cosas. Entonces, aquí vamos a agarrar las mismas frutas y vamos a añadírselas ahora, pero vamos a añadirlas hacia más. Vamos a ponerle vamos a ponerle frutas acá tropicales aquí para ver. Vamos a poner aquí mango, guineo y jovito. Vamos a poner esas 3
El juguito no sé si es una fruta, creo que sí. Entonces, frutas 3. Vamos a ver que esta ahora va a agarrar esta matriz acá de frutas y le va a añadir una fila ahora, porque R significa row bind, o sea, añadir o enlace una fila. Acá C de columna, column bind, ¿verdad? Entonces añada o enlace una columna. Vamos a ver que ahora me aparece la nueva fila. Esta es una nueva fila al final acá de nuestra matriz. ¿Ven? Ya no es de 3 por 3, ahora es de 4 por 3. ¿Ven? Aquí nos dice el tamaño de esa matriz. Nuevamente aquí, si ustedes quieren acceder a este elemento, ahí ese elemento va a estar en frutas 3. Va a ser el elemento 4, ¿verdad? Porque es la fila 4, columna 2. Entonces el guineo allí está, ¿verdad? En esa fila 4, columna 2. Ahora, para eliminar, por ejemplo, si ustedes quieren eliminar, pueden eliminar entonces, por ejemplo, columnas y filas de una matriz. ¿Cómo se eliminan? Poniéndole entonces aquí, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Entonces el número de la columna que se quiere eliminar, de la fila que se quiere eliminar y de la columna que se quiere eliminar. Vamos a correrla aquí mismo. Entonces de aquí, ¿verdad? Nos dio los datos que se sacaron de allí fueron, vamos a ver, sería apples, banana, cherry, orange. Entonces la 1, vamos a primero a representarla, esta matriz como está aquí, para que se vea claro. Vamos a ver. Primero vamos a ver cómo sale así. Okay. Vean que es una matriz de 3 por 2. ¿Ven? Una matriz de 3 por 2. Y aquí dice, ahora vamos a ver lo que lo manda a hacer el código. Que elimine la fila 1 y la columna 1. ¿Ven? O sea, para que lo imprima aquí. Va a eliminar esta columna, esta fila y esta columna. O sea que nos vamos a quedar en realidad dos elementos. ¿Ven? Ven, nada más que entonces mango y la piña, ¿verdad? Mango y el pineapple fue la que quedaron entonces, sobrevivieron ahí a la eliminación. Nada más quedaron estos dos elementos. Se eliminó toda la fila 1 y la columna 1. Esta función, vamos a ver que normalmente se pueden, a veces cuando se necesita eliminar algo, entonces se utilizaría de esta manera. Ahora, por ejemplo, ya esta la habíamos visto anteriormente, el simbolito de porcentajes y el in adentro. Eso es para determinar si existe el elemento dentro de la matriz. Entonces se usa de esta manera. Vemos en la matriz ahí está el elemento tal, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí de frutas 3.
esta que está acá, vamos a ver si está allí una de las variables de estas. Vamos a ver. Vamos a poner aquí en frutas 3. Aquí, si el Apple es un elemento de esta matriz, entonces debe salir que es cierto. ¿Ven? Si no está, entonces, por ejemplo, si yo le pongo por ejemplo, coco. El coco dentro de las frutas que tenemos allí, me va a decir que es falso. Esto solamente lo podemos usar, por ejemplo, en un if. Si ustedes quieren hacer algo que indique si esa fruta está allí, con un if, pudieran entonces mandar a hacer algo si esto se cumple. O si esto no se cumple, ¿verdad? Hacer algo. Por ejemplo, imaginemos que, pongo así, if, por ejemplo, guineo in frutas 3, entonces que haga algo, que imprima algo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo eso. Entonces, si está allí, va a dar cierto, y si es cierto, imprime. ¿Ven? ¿Bien? El guineo ya está en la matriz. Si es falso, yo pudiera poner aquí un else para que me haga la parte falsa. Por ejemplo, que diga... Entonces, eso se usa como un comando lógico, ¿verdad? El guineo no está. No está. Entonces, pero como si está... bueno, aquí vamos a poner solamente no está en la matriz, porque no sabemos qué vamos a poner acá. Por ejemplo, si ponemos aquí coco, el coco no está, ¿verdad? Se debe decir no está en la matriz. ¿Ven? O sea que aquí, esto es como un ejemplo, pero aquí podemos poner algunos comandos que requerimos para hacer algo, si es cierto. Y acá otros comandos entre estas llaves, ¿verdad? Para hacer algo cuando es falso la proposición que se hizo acá. Muchas veces necesitamos saber cuál es el tamaño de la matriz. Para eso utilizamos dim, la función dim. Dim nos da el tamaño de la matriz. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las dimensiones de frutas 3, me va a salir que de 4 por 3, o sea, 4 filas y 3 columnas. Si yo quiero saber el número de filas, escojo el 1, así. Sale el 4. Si quiero el número de filas, el 2. ¿Ven? 3. Va a ser 3 entonces. Esto al final, ¿verdad? Esto forma un arreglo, ¿verdad? Esto es como que fuera un arreglo. La salida de esta función es como un arreglo. Entonces yo le digo, bueno, el arreglo dice que son dos elementos, ¿verdad? La fila y la columna. Entonces si yo quisiera, por ejemplo, saber el número de filas, vamos a poner así, n filas, yo le digo, bueno, deme las filas, entonces pondría aquí 1, ya que ese es un arreglo. Entonces aquí con el 1 me quiere decir que quiero el primero de aquí. Y por ejemplo, si yo quiero las columnas, n columnas, dim, hay la misma variable, ¿verdad? Pero escogería entonces el 2, que sería el segundo elemento. ¿Ven? Entonces, vamos a poner yo print, aquí podemos poner el número de filas, ahí va a aparecer el número de filas que tiene, que son, perdón, puse esto mal,
n filas, sin cosa, n filas. Me aparece el número de filas, ponemos print n col, ¿verdad? Me aparece el número de columnas. ¿Sí? Son entonces variables, estas ya serían variables numéricas que van a indicar cuántas columnas y cuántas filas tenemos. Ok, vamos a continuar. Y esta parte no la vamos a ver todavía. Ahora, ustedes pueden combinar, por ejemplo, dos matrices. Esta sí de repente podría ser importante, pero hay que tener cuidado nada más en eso, que el número de filas y el número de columnas tienen que coincidir. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo poner aquí en un dibujo. Imaginemos que tenemos una matriz, vamos a suponer, bueno, voy a dibujarla aquí así en medio. Ups. Vamos a ponerle 4 columnas, ¿verdad? Y 3 filas. Si usted va a añadir una nueva matriz puede añadirla como nuevas columnas, pero en este caso deberían tener igual número de filas. ¿Ven? Igual número de filas. No importa cuántas columnas tiene, si lo va a añadir de esta manera por columnas, no importa cuántas columnas tenga esta, pero tiene que tener el mismo número de filas. ¿Ven? Si van a añadir una matriz, o sea, añadirles filas, entonces el número de columnas tiene que coincidir. Ahí sí no importa entonces cuántas filas tenga, pero el número de columnas tiene que ser igual. ¿Ven? O sea, si fuéramos a añadirla de esta forma. Y la otra es que si la vamos a añadir aquí por más columnas o más filas. ¿Ven? Aquí no importa cuántas filas tengamos. Después que tenga, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 columnas debe coincidir con esta. 1, 2, 3, 4 columnas. Acá las filas estas 1, 2 y 3 deben coincidir con esta. 1, 2 y 3 filas. Eso es importante porque si no le sale un error. ¿Ven? Entonces vamos a ver. Fíjense que para nosotros aquí la matriz frutas 3 tiene 4 filas y 3 columnas. Entonces, y vamos a ver aquí que la matriz frutas sin nada, ¿verdad? Tiene 3, esta de acá. Esta tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Cómo ustedes creen que pudiera yo combinar esta matriz de 3×3 con frutas 3 que es de 3×4? ¿Cómo la pudiera combinar? ¿Por filas o por columnas? Vamos a ver qué me dice. Esta es de 4×3, ¿verdad? O sea que tiene 3 columnas y tiene 4 filas. El número si lo voy a combinar por añadiéndole más filas, deben tener 3 columnas, ¿cierto? 3 columnas. Esta matriz que tenemos acá tiene 3 columnas. Entonces sí coincide para poder añadir hacia abajo, ¿verdad? Una más hacia abajo. No la puedo añadir acá, ¿verdad? A un lado. ¿Por qué? Porque esta tiene 4 filas. Y la fruta 3, fruta solamente tiene 3 filas. 1, 2 y 3. Bien, entonces solamente la puedo añadir, en este caso, hacia abajo. Entonces pudiéramos hacer... O
sea, eso va a ser una adición por filas. Si vamos a adicionar por fila, tenemos que usar RBIN. Ponemos la primera matriz que queremos, que sería frutas 3, y luego la segunda, que es frutas. Y eso me va a dar entonces la matriz, ¿verdad? Dice que la añadió por filas, ¿verdad? Entonces añadió las extras. Estas tres que están aquí se añadieron, esas tres filas que están acá se añadieron extras. ¿Pregunta? Vamos a ver, por ejemplo, esta matriz que está aquí es 3 por 2. Si la quiero agregar, por ejemplo, a la matriz frutas, a esta de acá, que es 3 por 3, esta es 3 por 3, entonces solamente aquí la puedo añadir hacia la derecha, o sea, ponerle dos columnas más a estas frutas, para que me aparezcan entonces los otros datos aquí como dos columnas más. ¿Ven? Entonces vamos a añadirle a estas frutas, vamos a añadirle la matriz que se llama this matrix, esta de aquí. Vamos a agarrar esta, vamos a ponerla nueva porque acá le hicimos otras cositas después y se cambiaron. Vamos a ponerla aquí. Ups. Ok, vamos a ponerla aquí nuevamente. Esta matriz, como ustedes ven, es de 3 por 2. Y tenemos la otra, frutas, que es de 3 por 3. Esta la puedo añadir a esta, o al revés, ¿verdad? Esta, añadírsela a esta de acá, no importa. El orden sí importa, porque lo que ponga primero va a ser la que irá a la izquierda. Por ejemplo, si voy a añadir columna, y la que pongo de segundo va a ir entonces también a la derecha. Entonces vamos a ver. Voy a añadir esta le voy a añadir esta de acá. Fruta, le voy a añadir this matrix. Entonces vamos a ver. Ahí sería C by. O sea, vamos a añadir columnas. Entonces vamos a poner aquí a frutas. Le voy a añadir this matrix, que es esta matriz que está acá. Entonces me van a aparecer, ven ahora, esta matriz de aquí, que correspondería a las tres primeras columnas, y luego se le añade esta otra, que son las dos últimas columnas entonces del arreglo. Entonces ahora esta matriz es 3 por 5, con 3 filas y 5 columnas. Ok. Eso es, en resumen, lo que corresponde a las matrices, ¿verdad? Otra estructura importante son los data frame. Data frame son como arreglos de tablas. Son como conjunto de datos. Yo lo diría como conjunto de datos en forma tabular. La ventaja de los data frame para nosotros que recogemos datos en el laboratorio y demás es que podemos ahí combinar por columna, ¿verdad? Una columna puede ser numérica, otra columna puede ser de caracteres, y así podemos combinar diferentes tipos de datos. Entonces para el data frame se hace de la siguiente manera. Vamos a hacerla, esta forma está un poquito más complicada, pero la palabra clave para formar un data frame es esta, data.frame.
Esa es la palabra clave que entonces crea un data frame. Vamos acá a hacer un data frame. Vamos a poner aquí texto. Aquí vamos a comenzar con los data frame. Vamos a hacer unas variables. Por ejemplo, una variable x1. X1, vamos a ponerle 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. X2, a ponerle, vamos a suponer que fueran, o podemos ponerle aquí X1, esta vamos a ponerle temperatura. Vamos a poner temp de temperatura. Voy a poner aquí diferentes temperaturas, por ejemplo, 32, 25, 34, vamos a poner 5, ¿verdad? 28, 29, por ejemplo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la temperatura. Vamos a suponer que ahora quiero una columna de pH. Entonces, vamos a poner diferentes pH aquí, 5 valores, porque tienen que ser, esos sí tienen que coincidir los valores, ¿verdad? Que sean la misma cantidad. Por ejemplo, 4.5, 7.6, 4.8, van 3. Vamos a poner 6.1, 7.0, por ejemplo. Estos datos que son estos datos son numéricos. También pudiéramos poner, por ejemplo, una columna que sea de muestra o muestras. Aquí vamos el código de la muestra, por ejemplo, M1, M2, M3, un código cualquiera que uno le ponga a la muestra, por ejemplo, M4, M5, por ejemplo. Entonces yo quiero todo esto en un arreglo. ¿Ven? Vamos a poner así. Vamos a poner datos. Por ejemplo, voy a ponerle a esto, a este arreglo, a este data frame, vamos a ponerle datos. Se va a llamar datos. Entonces, para crear el data frame, ponemos data.frame. Y ahora lo más sencillo es poner los nombres de las variables. Pero también podemos cambiar el nombre de la variable si quisiéramos. Pero vamos a dejarlas por ahora con esta misma. Los nombres de la variable van a ser las columnas, los nombres de las columnas. ¿Ven? Entonces vamos a poner aquí x1, temp, de temperatura, pH, y voy a ponerle muestras de primero para que aparezca acá el código primero. Vamos a poner aquí entonces muestras. Aquí tengo mis datos. Ya eso queda, todo estos datos que están aquí van a quedar dentro de esta variable. A ver, datos. Recuerden, es necesario que todos tengan el mismo, la misma cantidad de elementos. Entonces aquí aparece, vean que ahora aparece nuestro data frame, los datos arreglados en una forma tabular. ¿Ven? Entonces, de esta manera, fíjense que aquí también dice el tipo de dato que tenemos. Estos son valores numéricos, normalmente van a aparecer como double, o sea doble, valor de precisión, ¿verdad? Numérica. Si es entero va a aparecer int. CHR significa de caracteres, como aquí es de caracteres. Pudiéramos cambiar caracteres por factor también. Entonces aparece fact o ponerle como factor. Por ejemplo, que aquí yo le digo como factor, as factor, para que aparezca como factor, por ejemplo. Y va a aparecer acá entonces como factor el número de la muestra. ¿Ven? FCT, ¿verdad? Factor.
Normalmente es conveniente estas variables que son categóricas, ponerle como factor para que el programa también trabaje mejor sabiendo que ya no es una variable sino que es un factor. Factores como variables categóricas, o sea, categóricas significa que no tienen un valor fijo, ¿verdad? Un valor no es ordinal, no lleva un orden, sino que son valores cualquiera, ¿verdad? Pero fijos. Eh, Así, por ejemplo, de aquí de datos, si usted pone, por ejemplo, aquí summary de datos, vamos a ver qué le pasa. Y aquí hace un resumen estadístico de los datos por cada una de las columnas que tiene. Como este factor nada más nos da el número de veces que se repite ese factor aquí. Por ejemplo, una vez cada uno, ¿verdad? Aquí. Acá x1 nos da el valor mínimo de x1, el valor máximo de x1 que tenemos allí, si son numéricos, ¿verdad? Nos da también la media, que es 3, y nos da la mediana, también 3. Primer cuartil, eso lo van a ver en estadística, y el tercer cuartil. O sea, si dividimos los datos en 4 partes, este sería el que ocuparía entonces la primera cuarta parte, y esta sería la tercera cuarta parte. Entonces el valor máximo y este es el valor mínimo. Así para cada uno de estos les da un resumen muy breve de lo que están en esas columnas. Si quiero, por ejemplo, referirme a una columna en específico, puedo entonces llamarla con el nombre. Por ejemplo, si yo tengo datos, ponen este signo de dólar y ponen el nombre de la columna, por ejemplo, pH. De esta forma usted puede acceder a toda la columna, ¿ven? A los datos de la columna pH. ¿Ven? Si quiere obtener, por ejemplo, los datos de la temperatura, ponemos el sim datos, ¿verdad? El nombre de la data frame y la variable temperatura separadas por el signo de dólar, ¿verdad? Entonces aquí nos da la columna de temperatura. Ya ustedes allí de repente pueden hacer algún cálculo con esta variable. ¿Ven? De pronto si le quieren calcular el valor promedio, que aquí ya está, ¿verdad? El valor promedio. Pueden poner, bueno, el promedio de la temperatura, ¿cuál es? Vemos así. Esto es un arreglo de datos, ahí me va a calcular el promedio de esas temperaturas, que tiene que ser el mismo que está acá, 29.6, ¿verdad? Si quiero, por ejemplo, de las temperaturas, quiero la desviación estándar. Recuerden, siempre el nombre de la data frame primero y luego el nombre de la columna. Aquí, bueno, aquí le puso un montonón de cifras, ¿verdad? Hizo la desviación estándar y le puso un montonón de cifras aquí. Yo puedo ponerle las cifras que yo quiera, mandando a redondear esto. ¿Ven? Por ejemplo, para redondear es round. Yo lo quiero con 2 cifras, te pongo aquí 2. Entonces aquí fíjense, este es el arreglo de datos, estos datos que están acá, de la temperatura. ¿Sí? A esto le calculo, aquí le estoy calculando la desviación estándar. Me dio este montón de datos. Y ahora con esta función, agarro esos datos, este dato que está aquí, y lo voy a redondear a 2 cifras decimales. ¿Ven? Fíjense que había 0,7 y ahora quedó 1, ¿verdad? Porque entonces ya redondeó ahí el 0 al 1.
De esa manera entonces podemos trabajar con los data frames. Se usan bastante para muchas cosas. Ahora, vamos a ver algo similar con como con las matrices, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ponen datos y entonces ponen, por ejemplo, del 1 al 3, ¿ven? Aquí entonces le va a dar los datos de la columna 1 a la 3. Igual que con las matrices, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, también pudiéramos tener otra forma, por ejemplo, datos. Aquí estoy poniendo cuando pongo así, ¿verdad? Igual que las matrices, toda la fila, ¿verdad? Entonces yo quiero aquí escoger la fila 1, digo la columna 1, la 3 y la 5. Tiene 5, vamos a ver. Acá. Que se me hizo la data frame. Ahí está de aquí. A ver. No podemos, no tiene 5, nada más 4. Yo quiero escoger, por ejemplo, la 1 y la 4, ¿sí? Nada más. Estas dos. La primera columna y la última. Entonces vamos a escoger aquí la 1 y la 4, nada más. Vamos a suponer que usted quiere reportar el pH, pero lo quiere con el nombre de la columna. Entonces allí tiene solamente esos datos, el nombre de la muestra con su pH. Si quiere reportar, por ejemplo, la columna de temperatura, la columna de temperatura es la 3. La quiero reportar con estos nombres de la muestra. Entonces, tendríamos así, datos, el 1 con el 3. Ahí me va a salir los datos nada más de la temperatura. ¿Ven? Los datos de la temperatura. Así podemos entonces ya hacer cálculos con estos números, como ustedes vieron allí, o hacer, por ejemplo, ya estadística. Para hacer estadística se utilizan los data frames, porque las funciones que tenemos trabajan básicamente con data frame para realizar los cálculos. Ahora, ejemplo, yo tengo aquí, acá tenemos, por ejemplo, aquí la base de datos esta. Fíjense que yo tengo aquí temperatura y pH. Ejemplo, si yo quiero graficar esta columna en la X y esta columna en la Y, o sea, poner temperatura en X y el pH en la Y, entonces yo puedo mandar a graficar eso. Ya ustedes vieron la función de graficar, la sencilla, ¿verdad? Que sería plot. Yo digo, bueno, grafíquese datos. Yo quiero en pH, vamos a poner en la X, datos de temperatura en la Y. Entonces me van a salir los puntos correspondientes a esos datos. Aquí están. Aquí están. Puedo cambiarle, ponerle aquí el type L para que sea una línea. ¿Ven? Ahí hace la gráfica. Bueno, que esos datos lo inventamos, así que no tiene ninguna relación. Pero aquí comienzan, ¿verdad? Así o así. Va en el orden que se van colocando acá. Entonces ya podríamos, a partir del data frame, hacer gráficos y demás también a partir de esos datos. ¿Qué más nos dice él? En el summary ya lo vimos. La forma más sencilla, aquí hay tres formas, ¿ven? Para acceder, por ejemplo, a los datos.
Yo veo que la forma más sencilla y que menos uno se complica es con esta que acabamos de ver con el signo de dólar, o sea, el nombre del data frame y luego el nombre de la columna. Se puede hacer de esta manera también, como vimos aquí, poniendo, por ejemplo, el nombre de la columna, por ejemplo, datos 1, por ejemplo, ahí me va a dar los datos de la columna 1. ¿Ven? Si yo pongo datos 2, van a aparecer los datos de la columna 2 y así consecutivamente. Si por ejemplo yo quiero los datos de la fila, por ejemplo de la fila 3, entonces tendría que usarlo de esta manera. ¿Ven? Me da los datos de la fila, es como si fuera una matriz, ¿ven? Los datos de la fila 3. Perdón, aquí digo la fila, la columna 3, que es esta. Si quiero los datos de la fila 3, entonces pondríamos así. ¿Ven? Aquí me da entonces la fila 3. Fíjate que aquí dice la fila 3. Los datos que están en la fila 3. Solamente esos datos, ¿verdad? Aquí los accedimos. Entonces es la forma más sencilla. Si no le pongo la coma, va a suponer inmediatamente que es estamos hablando de la columna. ¿Ven? Fíjense, por ejemplo, le puedo decir, bueno, los datos de la fila 3, pero nada más quiero la columna 1, 2, 3, 1 y 4, ¿verdad? 1 y la 4. Entonces me va a dar solamente la 1 y la 4 de la fila 3. Entonces podemos hacer ese tipo también de cómo se extraen esos datos del data frame. Ahora, algo importante de los data frame, también lo podemos grabar. Podemos grabar un data frame en nuestra computadora. El problema es que aquí, como estamos en línea, ven, el servidor no sabe cuál es su computador. Voy a ponerle aquí, vamos a poner clase VM2. Voy a poner el nombre para saber cuál es. Así que cuando yo lo tengo, por ejemplo, en R en mi computadora, entonces sí reconoce o puedo grabar en mi computadora. Aquí vamos a ver qué podemos hacer. Fíjense, yo quiero grabar estos datos. Quiero grabar estos datos que están aquí del data frame. Lo dejé, siempre se me pide acá, estos de aquí. Yo quiero grabar estos datos en mi computadora, ¿verdad? Entonces, para grabar estos datos en la computadora, vamos a utilizar, hay una función que se llama write.csv. Esta función entonces, vamos a poner aquí los datos, este es el nombre del data frame, y voy a poner aquí el nombre de el archivo que yo quiero entonces grabar. Por ejemplo, yo le digo mis datos tesis, por ejemplo, .csv. Vamos a ver qué hace aquí el programa. Aquí, ¿verdad? No hizo no, parece que no hubiera hecho nada, pero vamos a ver acá en los archivos. Aquí en archivos, aquí, perdón. Vean, aquí lo grabó, aquí puso mis datos de tesis. ¿Ven? Ahora, cuando ustedes terminan de trabajar, eso se borra. ¿Ven? Entonces lo que podemos hacer para conservarlo es descargarlo. ¿Ven? Descargarlo aquí. Como ustedes ven, inmediatamente se descargó acá. Ese archivo lo puede leer Excel. Excel, vamos a abrir aquí ahorita. ¿Ven? Aquí tengo mis datos de el data frame que crea ya. Lo tengo aquí inmediatamente. Esto de acá es un índice que el programa no le pone, pues es un índice nada más. Vamos a poner índice. Esa primera columna
Va a salir allí, pero podemos borrarla si queremos, ¿verdad? Para que no moleste. Entonces aquí están los datos del data frame. Fíjense, la misma columna que yo puse allá, así mismo entonces las tenemos acá. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, trabajan con Excel, así en forma de columnas, también pueden entonces guardar sus datos en CSV. CSV es un formato de datos para guardar datos que tiene entonces una estructura en la cual se van separando los datos por coma. Por eso se llama CSV, que quiere decir valores separados por coma. En el inglés, ¿verdad? C, coma, S de separado, ¿verdad? Y V, valores. Por ejemplo, estos datos que están aquí, vamos a ver cómo los ve cómo se ve como texto. Vamos a ver, vamos a guardarlo como CSV. Voy a ponerlo en mi documento. Vamos a aquí cuando ustedes escogen en Excel, cuando ustedes escogen cómo van a grabar, aquí aparece esta que dice CSV MS2 si tienen Windows, ¿verdad? Si tienen Macintosh, deben utilizar este. Vamos a poner aquí MS2. Yo lo guardé en mis documentos, ¿verdad? Así se llama mis datos. Este documento que tengo aquí. Voy allá a mis documentos y voy a buscar ese archivo, pero voy a abrir como texto para que ustedes vean. Aquí está. Voy a abrirlo como texto con el bloc de notas. Bloc de notas. Vean cómo aparecen esos datos aquí. Hasta manualmente los pude haber puesto. Pero aquí está la primera fila, corresponde a los encabezados de las columnas. Muestras, X1, temperatura y pH. Fíjense que están separados por coma. Luego viene la primera fila de datos. Luego va la segunda. Cada fila, ¿verdad? Se pone un enter y se sigue entonces con la siguiente fila. Cada dato está separado por coma. ¿Ven? Cada dato va separado por comas. Así ya ya vieron cómo se puede pasar entonces y al final, ¿verdad? Se pone ya el último enter para que entonces los datos estén listos aquí. Ahora, esta es la parte fácil, ¿verdad? Lo pudimos pasar del Excel, pero del programa acá que teníamos, ¿verdad? Que estamos trabajando en la web, este programa. Aquí lo pasamos todavía quedó grabado acá en la web, ¿verdad? Aquí cuando ustedes ven, aquí a la derecha, a la izquierda, aparece este simbolito de archivos. Ahí le queda grabado. El problema es que lo que queda aquí, ¿verdad? Apenas ustedes terminan y cierran, esto se borra. Aquí también ustedes pueden, por ejemplo, eliminar algún archivo, ¿ven? O cambiar el nombre, ¿ven? O cambiar la ruta. Eso se puede hacer desde allí, desde este archivo. Aquí, cuando ustedes quieran, por ejemplo, ahora lo contrario, si quieren traerse unos datos de su computador para la web y trabajar esos datos en la web, entonces tendrían que hacerlo con este de aquí, que es el de subir archivos. Entonces yo lo busco acá, un archivo. Vamos a ver. Vamos a suponer este dato de aquí, este problema de aquí, problema 12.3. Este es de un libro, un problema, unos grupos de datos. Vamos a asegurarnos que está en formato CSV. Vamos a ver aquí. Vean, aquí dice archivo de valores separados por coma, se hace CSV la extensión. Vamos a escoger ese dato. Dice aquí, recuerda que
se eliminarán cuando se recicle el entorno de ejecución, o sea que se eliminan esos datos. Aquí tengo ya mis datos, ¿ven? Aquí. Estos datos que traje de allá están aquí. Ahora ya yo los pudiera acceder desde aquí. No es la forma más conveniente porque hay otra forma mejor que es con otro, ponerla en algún archivo, en un repositorio. Debo explicárselos entonces eh, a continuación. Ok, esa es la forma de grabar los datos, recuerden. Ponemos los datos, write CSV, ¿verdad? Aquí, punto CSV, paréntesis, viene el nombre del data frame que tenemos y el nombre del archivo que le queremos poner. Siempre ese archivo debe terminar en .csv. ¿Sí? Ahí entonces corremos eso y aparece inmediatamente acá en los archivos. Aparecerá acá. De aquí entonces ya lo pueden descargar. Si requieren esos datos, lo pueden descargar para entonces leerlos en su Excel, en su máquina. Es una opción. Vamos a quitar esto que se me fue de más aquí. Vamos a ver lo contrario. Ahora cuando yo tengo un dato, por ejemplo en la web, y lo quiero entonces traer, cada uno va a tener que hacer lo siguiente. Van a ir al sitio que se llama GitHub. GitHub.com. GitHub.com. Aquí ya es que yo tengo aquí ya vamos a llamarlo hasta aquí. En GitHub, cuando ustedes entran allí, bueno, a mí me entra de una vez acá, que ese va a ser el problema. Ustedes entran a ese sitio y entonces ahí se inscriben en este sitio, ¿ve? En el GitHub. Lo que tienen en la computadora lo pueden hacer inmediatamente, por favor, para ver si, para que entren allí. Y a ver si, para que sepan cómo pueden guardar datos en la web, de tal manera que lo mantengan. Ese es un repositorio de datos que lo pueden tener ahí accesible de cualquier lugar del mundo. Pueden entonces tener el acceso a sus datos. Me dicen si no pueden. Es rápido, eso nada más ponen el nombre y le ponen una clave y ya ustedes entran al GitHub. O sea, crean una cuenta, ¿verdad? Por favor me comunican si pueden o no pueden, si han podido entrar.
Aló, ¿me escuchan? Sí. Por favor me dicen si pueden o no pueden abrirlo, para, si no para continuar. Les voy a explicar mientras cómo se utiliza. Vamos a suponer yo tengo aquí, ahorita les explico si logran entrar, si no mañana lo vemos con calma. Hacen su cuenta y entonces acá dentro de la cuenta uno puede crear, por ejemplo, como archivos. Aquí yo tengo 3 archivos. Yo voy a crear, por ejemplo, lo que se llama un repositorio nuevo. Entonces aquí con este más yo puedo crear un nuevo repositorio. Ven aquí con el más que está aquí, nuevo repositorio. Y le pongo el nombre que yo quiero, por ejemplo, química 206, vamos a ponerle un guión, vamos a ponerle 2021. Ese es el nombre de mi repositorio. Así voy a ponerle público y ya, luego de eso creamos el repositorio. Antes de hacer eso siempre añádale un readme file, ¿verdad? Es importante ponérselo para que no haya problema después. Eso no lo vamos a usar, pero se requiere. Entonces, creamos el repositorio. Eso me creo como una carpeta dentro de ese sitio, que este es el sitio mío, ¿verdad? Crea una carpeta allí. Entonces, a partir de esa carpeta, yo puedo ahora añadirle archivos a esta carpeta, por ejemplo, desde mi computadora, por ejemplo. Entonces, vamos a añadirle un archivo. Vamos a poner aquí upload file. Hoy solamente quiero que vean cómo se puede utilizar, ¿verdad? La función de leer archivo. Voy a venirme a mi computadora y le voy a decir que quiero subir este archivo. ¿Ven? Aquí. Este de aquí que tiene esta estructura de field, de columnas. Esto va a ser un data frame. Entonces, luego que ustedes suben el archivo, ¿verdad? Todavía ese archivo no está en realidad subido, no tienes el nombre aquí. Para terminar la subida, entonces ponemos commit changes aquí abajo. Siempre hay que poner esto. Pueden añadir también varios archivos, ir subiendo archivos, poner varios aquí y luego entonces hacer un commit changes para que se suba. Ahí empieza a subirse. Ya aquí lo tengo, ¿ven? Ya se subió aquí. Este problema 1231 CSV. Este archivo ya yo lo tengo en la web. Fíjense, aquí está ya. Lo acabo de subir. Aquí está el archivo en la web. Ahora, este archivo ya ustedes lo pueden acceder desde su programa acá de R. Este archivo. Lo único que hay que hacer, y eso va, como que va a quedar grabado, así que más o menos sigan las indicaciones. Mañana, si no han podido abrir su GitHub, vemos ahí rapidito. Tienen que tener una computadora, nada más que tenga internet, no necesita tanta velocidad. Siempre que queremos leer un archivo que esté en la web, aquí en GitHub voy a poner esto, raw data, que significa como datos crudos, ¿verdad? No están así en forma de... Fíjense que aquí apareció en forma de formato CSV. Cuando aparece así, es que yo voy a copiar esta dirección, ¿ven? Esta dirección aquí. Y ahora pongo control C y la copio. Yo me puedo venir a mi programa, acá, y ahora voy a leer ese archivo. Fíjense ahora, en vez de write, voy a poner read.csv. Y entre comillas, voy a poner la URL que acabo de copiar allá. Le puse las 2 comillas y puse la URL. Esto lo voy a meter voy a poner un data frame, voy a poner df nada más. Ahí lo voy a leer, df. Esos datos que tengo allá, los voy a leer desde la web. Miren, aquí está. Ya yo puedo usar estos datos para hacer cálculos y demás. O de repente, si ustedes están haciendo una tesis, por ejemplo, pueden tener sus datos allí
y para que lo puedan acceder entonces cuando ustedes quieran. Eh, y hacerle cualquier tipo de trabajo que haya que hacerle, análisis estadístico, demás, ya lo podían hacer en R directamente. Vean que parece bien ordenado todo, ¿verdad? Están las columnas, sus filas. Aquí cada fila, ¿verdad? Este es un tratamiento diferente con su respectiva resultados. ¿Ven? Estos son la variable de salida, que es la Y, la variable de lectura. Y estas son tres condiciones. Cada combinación de tres condiciones es un tratamiento diferente. Eso es lo que más o menos es este experimento. Vemos aquí que este valor es un entero, esto es un doble, tiene punto decimal, este es doble y este es un entero. Que lo podíamos convertir a numérico, por ejemplo, para que quede doble también. Y estos de acá lo pudiéramos convertir en factores si quisiéramos, pero por ahora vamos a dejarlo como doble. Entonces es fácil entonces hacer un archivo. Vamos a ver una cosa. Voy a venir aquí. Bueno, aquí no lo puedo hacer, vamos a hacer en la de una H. Esa mejor lo hacemos mañana porque se va a complicar, voy a complicarlos más. Por ahora entonces, esa lectura, cómo se escribe, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Cómo se escribe un archivo, o sea, cómo se escribe en el disco. Si ustedes tienen esto en su máquina, ¿verdad? Si tuviéramos el programa instalado, inmediatamente esto se le va a grabar en mis documentos, este archivo que está aquí. Ahora, como estamos en la web, no estamos trabajando en local, sino en un servidor exterior, lo que ustedes escriban aquí se va a grabar es aquí en los archivos. Luego, si ustedes quieren, descargar el archivo, entonces ya descargan. Cualquiera de ellos descargan sus archivos. Si tienen datos externos y los quieren leer acá, lo que deben hacer entonces primero pasarlos a un servidor, o en este caso al GitHub, que es un repositorio de datos. Los científicos lo están usando mucho, se utiliza mucho para compartir datos y demás. Aquí, ¿verdad? Los datos le van a quedar en la tabla. Lo pueden ver en la tabla fácilmente, cada uno de los datos. Pues en una tabla, a esta tabla no se le puede hacer nada. Esta tabla como está allí, nada más ustedes pueden ver los datos, pero no pueden hacerle nada, o sea, hacerle cálculos ni nada aquí. Para hacer los cálculos tendrían que mandarlos a su programa de R, por ejemplo, o a Excel si fuera el caso. Ahora, después que uno sube los datos, ¿verdad? Para poderlos llamar del R tendríamos que poner aquí raw data, raw, para convertirlos a esta forma, que es en realidad los datos crudos que aparecen allí, y copiamos esta URL que es solamente, ¿verdad? Marcamos aquí y hacemos control C para copiar esos datos que están allí. Ok. Ya con esa URL entonces venimos acá y colocamos entre comillas la URL que traímos de allá. Idéntica, así como control V y la ponemos ahí entre comillas. Así, ¿verdad? Ponemos las comillas, control V entre las comillas y de una vez queda. Y ya la podemos leer y poner en una variable, puede ser datos, o lo que ustedes quieran. Yo le puse df nada más de data frame y aquí me aparecen los datos de una vez. ¿Alguien ha podido entrar? Son 40 y tantos de ustedes y ninguno dice yo.
Ujú. Yeah. Ujú. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Voy a poner vamos a hacer, para adelantar por hoy. Yo voy a ponerle este enlace para que ustedes hagan esta línea de aquí, ¿sí? Eh, Voy a mandarle el compartir, pero también voy a poner este enlace allá en la plataforma. Traten de hacer eso porque no debe haber problemas para entrar, no debe haber problemas. Eso es bastante sencillo la entrada. Y para mañana entonces explicarle cómo configurar el sitio para que puedan tener sus datos allí, porque vamos a trabajar con esos datos en el GitHub. Ok, vamos a compartirles, antes de terminar, voy a compartirles el cuaderno este, ¿verdad? Ok, ahí está, ya ahí lo pueden también leer. Ustedes van a estar leyendo esto ahí de mi archivo, ¿verdad? O sea que cada uno que abra esto y lo corra va a leer entonces de mi GitHub. Vamos a que mañana puedan por lo menos haber entrado. Eso les manda a su correo, le manda un aviso de que se han inscrito, entonces para que ustedes entren desde su correo y allá le da el enlace para la creación del sitio. Cualquier cosa mañana podemos, a los que tengan problemas, lo ponemos en pantalla, comparten la pantalla y entonces vamos resolviéndole ahí el problemita que tengan. Así que terminamos por hoy y nos vemos entonces mañana. Mañana ya les doy los proyectitos que van a realizar para que los entreguen la próxima semana. Ok, nos vemos mañana entonces muchachos.